Seguimos con la ronda de entrevistas previa a las elecciones del 10 de noviembre en público. Hoy tenemos al portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban. Hola. Muchas gracias y bienvenido a público. Pues muchas gracias a vosotros. Ciudadanos ya ha levantado el veto al Partido Socialista, parece que ahora estaría dispuesto a pactar con Pedro Sánchez, Albert Rivera. Me pregunto si el Partido Nacionalista Vasco apoyaría un pacto del Partido Socialista y Ciudadanos. No. Radicalmente no, ¿por qué? Rotundamente. Hombre, a ver, yo es que me sorprendo mucho cuando algunos hacen esos cálculos demoscópicos de sumo con esto. Vamos a ver, Rivera y Ciudadanos, si se han distinguido no en ocasiones puntuales, sino absolutamente todas las semanas en el Congreso de los Diputados, en los medios de comunicación, ha sido por ser absolutamente intolerantes con las posiciones del Partido Nacionalista Vasco. Entonces, yo, sinceramente, es que no me veo ahí, sería en esa imposible. conjunción. Sí. Usted ha sido, y el PNV, uno de los partidos de las formaciones más críticas con la falta de acuerdo y la posibilidad de formar gobierno en julio, en la en realidad única intento de investidura que hubo. ¿Cree que las cosas van a mejorar después del 10 de noviembre? Pues no lo sé, porque ciertamente aunque es una incógnita lo que vaya a pasar en las elecciones, no creo que nos escapemos de tener que hacer acuerdos entre unos y otros, y por lo tanto pues ha sido retrasar unas tomas de decisiones, preparar un gobierno seguramente para volver al punto de salida, ¿no? Puede que las vergüenzas a algunos les puedan, y entonces quizás encontremos algunos acuerdos que eran prácticamente imposibles o parecían imposibles, aunque no puedo decir que no fueran deseados por el candidato socialista, porque sinceramente en la investidura media docena de veces, por lo menos, apelar tanto a Rivera como a Casado para que se abstuvieran, para que dejaran el pase, bueno, pues es que me parece sorprendente. Lo que pasa es que los socialistas igual resulta que se llevan una sorpresa con el resultado electoral y no es tan favorable hacia ellos como hubieran querido, y por lo tanto vaya usted a saber qué es lo que sucede. Pero sinceramente forzar unas terceras elecciones, yo, viendo este país cómo funciona, ya no descarto nada, pero me parecería de una irresponsabilidad absoluta. Respecto a las nuevas situaciones que podrían darse, estaría, por ejemplo, la gran coalición a la que han apelado en días pasados Felipe González y Mariano Rajoy, o Alberto Núñez Feijóo desde Galicia. ¿Esa gran coalición es del agrado del Partido Nacionalista Vasco? Yo, sinceramente, yo no descarto que pueda haber esos escenarios, porque es que no sabemos qué quiere hacer Sánchez. No, bueno, él apelaba a un lado y al otro, ¿no? No, pero es que además Podemos muchas veces calcula que va a venir donde nosotros de nuevo a negociar. Pues no necesariamente. Si ha debilitado bastante a Podemos y si él ha cogido más fuerza y resulta que los números dan clarísimamente, pues igual por vergüenza torera lo haría. Pero yo no tengo claro qué es lo que quiere Moncloa y qué es lo que quiere Sánchez. Por lo tanto, no sé qué va a pasar y en qué términos sería. Y si eso sería en términos gran coalición de gobierno o de pactar determinados temas. No lo sé. Como tampoco sé el contenido de ese acuerdo, pues tengo que verlo de manera con prevención, ¿no? Lo tengo que mirar con prevención, porque no sé qué es lo que querrían pactar y en qué términos, y por lo tanto lo veo desde la distancia como algo posible, pero con prevención. Nos sobrevuela la incertidumbre, a tenor de sus palabras y de otros compañeros suyos, sobre estas elecciones del 10 de noviembre. Otra incertidumbre que también hubo, y me gustaría aclarar, fue el papel del Partido Nacionalista Vasco durante las breves negociaciones o superficiales negociaciones entre el Partido Socialista y Podemos. ¿Ustedes intentaron mediar entre ambos? A ver, aunque fueras segundos, terceros niveles, si por mediar, de... nosotros hemos hablado con todo el mundo y también con Pablo Iglesias y con Pedro Sánchez. Claro que hemos hablado con ellos. Ahora bien, si por mediar entiende el que nosotros les propongamos puntos de encuentro, soluciones, eso no nos corresponde a nosotros. Son ellos los que tienen que decidir qué es lo que quieren, cómo lo quieren, en qué términos. Nosotros lo que sí hacíamos era dar nuestra visión, ¿no? La verdad es que pensaba que la formación de gobierno iba a ser muy rápida. Yo, sinceramente, cuando vi los resultados electorales, calculaba que para junio
finales de junio podía hacerse. Nosotros no se lo íbamos a poner difícil, de hecho no se lo hemos puesto nada difícil, pero en las conversaciones que tuvimos, pues ya vi que el PSOE no tenía muchas ganas de negociar con nosotros y que todo lo retrasaba, ¿no? Bueno, cuando intentabas, bueno, pues qué fecha estamos hablando, todo se retrasaba, ¿no? Luego la forma de negociar de unos y otros es terrible, porque si tú dices, estas son mis rayas, de aquí no voy a pasar, pues claro, entonces ¿qué margen tienes luego para mover tus posiciones en una negociación? Yo creo que una negociación siempre hay que abordarla en positivo, ¿no? Y ya sé que no llega, ninguno tiene que salir contento del todo para decir ha sido una buena negociación, pero siempre lo que has conseguido tienes que venderlo en positivo. Yo siempre vi que se hacía justo todo lo contrario por parte de unos y de otros, y por lo tanto, desde hace, yo diría, bueno, desde hace bastantes meses ya veíamos que íbamos a elecciones. ¿Cree que Pablo Iglesias se equivocó al no coger los ministerios y la vicepresidencia que se le ofreció en un momento, parece ser que de debilidad de Pedro Sánchez, porque él no estaba por la labor, pero le convencieron determinados cargos de Ferraz? Yo creo que estaban jugando a dos juegos diferentes, a dos deportes diferentes, ¿no? Y yo no sé si Podemos se dio cuenta de eso exactamente, ¿no? Entonces, hombre, cada uno tiene que medirlo y saber, ¿no? qué es lo que le interesa o no. Se vio claramente que Sánchez no quería un gobierno de coalición, cuando la sesión de investidura no era de recibo tampoco que salieran con lo de políticas activas justo en ese momento, se lo podía haber dicho unas horas antes, pero era unanimidad, y no solo nosotros, sino también desde otros grupos políticos, incluso miembros de su partido y su gobierno le dijeron acéptalo, y no lo aceptaron, por lo tanto no tenían ninguna ganas, pero Podemos tenía que saber a qué estaba jugando el PSOE, y hubo un momento en que sí, que podía, incluso en aquella misma sesión, podía haber hecho un ejercicio de, incluso, fíjese, lo pongo entre comillas, pero teatralizarlo un poco y decir, oiga, la responsabilidad que tenemos hacia este país, la situación económica, aquí hay muchos temas en derechos y libertades que hay que modificar en el ámbito laboral, esto exige una espera. No estamos contentos con cómo han ido las negociaciones, pero mire usted, lo aceptamos. Le digo que sí, le deja con el pie cambiado. Y la verdad es que yo creo que Podemos, una vez que está en el gobierno, tendrás más o menos poder, pero sí puedes decir que ha sido un partido que ha estado en el gobierno, que está gestionando, y como le dije a Iglesias en su momento, el cielo se conquista de nube en nube, no de un saltito, ¿no? Sí. Entonces, de nube en nube. Pero bueno, cada uno ha tenido su estilo. Yo lo que le quiero decir es que nosotros hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos porque no queríamos que hubiera unas nuevas elecciones, nos parece que tampoco van a solucionar nada. El tripartito de derechas y la imagen de, parece que ya se nos ha olvidado, pero la imagen de Colón está ahí y ha sido nada hace medio año. Creo que todos tendríamos que tener esa referencia en la cabeza, y más que decir no hemos negociado nada con ustedes porque no, pero mire, si nuestros votos son necesarios, pues se los daremos, y luego ya iremos semana a semana, mes a mes hablando con ustedes, pero sabiendo que tenemos que intentar ser positivos y mantener este gobierno, más que eso no podíamos hacer. Entiendo por su alusión a la foto de Colón que no apoyarían un gobierno de un tripartito de derecha. Creo que no hace falta. Creo que ha quedado claro. Es retórica la pregunta. Efectivamente, ¿no? Es retórica, pero tenía que hacerla. Por Dios, es que da miedo, sinceramente, además en las posiciones, en eso estoy de acuerdo, ¿no? Vox, sí. Como está Rivera, que Rivera, vamos, es de centro. Por Dios, pues si lo que hacen son políticas absolutamente agresivas contra el resto. No, recordemos cómo nos llamaba banda todo, sí, ¿no? Sí, la banda de Pedro Sánchez. Y bueno, y Casado, ahora está muy callado, ¿no? Pero es que hace nada, en la campaña anterior, recordamos aquella retahíla de Felón y otros apelativos, y las cosas que decía de recuperar, por ejemplo, las competencias de educación, etcétera, etcétera. Bueno, ahora está callado, mete a otra gente en las listas y tal. Bueno, no sé si esto va de teatro o de algo real, pero ya vimos al Casado original, ¿no? Lo que pensaba. Entonces, claro que me da miedo ese tripartito de derechas, mucho. A muchos también, a muchos y a muchas también nos da miedo. ¿Cree que es la modificación del artículo 99 de la Constitución la solución para desbloquear estos fracasos de acuerdos en el multipartidismo que parece que ha venido para quedarse?
Lo que pasa es que siempre intentamos solucionar las cosas a través de las leyes cuando en realidad es la incapacidad de algunas personas de hacer cosas, ¿no? Porque, bueno, bien, sí, se podría cambiar el artículo 99 y hacer que, bueno, pues pues por ejemplo, pues que pudieran presentar varios candidatos o mayorías cambiarlas, en fin, se pueden hacer pues un poquito como el modelo, por ejemplo, en Euskadi, etcétera. Pero es que en realidad es pan para hoy y hambre para mañana, porque claro, tú lo que necesitas luego es armar una mínima mayoría. Si es una mayoría absoluta estable, mejor. Si no, una minoría mayoritaria y con engarces que te puedan dar pues una salida en las leyes más importantes de la legislatura, porque claro, si, bueno, investidura y ahora improviso continuamente, eso tampoco es serio, ¿no? Entonces, claro, lo que veo es que en España las maquinarias, digamos, los partidos, cada vez son menos partidos. En general, yo estoy contento porque creo que nosotros somos una excepción en eso. Quiero decir que todo se centra en una persona, ¿no? Y no le discutas al líder o no, y es la visión, ¿no? de esa persona. Y ocurre, sí. Claro, ocurre después de todo lo que ha pasado en el PSOE, de la ida y venida, ¿no? Y regreso de Pedro Sánchez, ¿no? Pues, Casado, pues a ver cómo ya estamos viendo. Primera, ¿qué le voy a decir? Pero también Iglesias, ¿no? Que reducido grupo estuvo discutiendo con el PSOE, etcétera, ¿no? Todos son hiperliderazgos. No puedes contrastar tanto las cosas dentro de una organización, valorar también otros temas, y entonces todo se centra en una visión muy lineal, ¿no? ¿Eso qué impide? Pues impide llegar a acuerdos. La política en España, hasta que no se entienda como no puedo sacar el 100% de lo que a mí me gustaría, tengo que negociar, tengo que dejar margen al otro, tengo que dejarle un respiro y tenemos que llegar a un acuerdo, pues va a ser imposible. Y yo me parece que el ideal de algunos, que es volver al bipartidismo, pues tampoco se va a dar en sentido estricto, aunque se refuercen PSOE y PP, pero no creo que volver exactamente a los parámetros de hace unos años va a ser posible. Al menos en un tiempo breve o medio, bueno, ¿no? En tiempo sí, por lo menos medio, yo ¿no? también lo veo así, pero bueno, con este país nunca se sabe. Yo lo que sí he visto es que el Partido Socialista, bueno, hemos visto que ha pasado el diálogo y la plurinacionalidad a blandir el 155 sobre Cataluña, y en menos de un año y en 2 campañas electorales. Entonces, también existe una intención por parte de ciertos políticos, partidos, incluso medios de comunicación, de vincular el independentismo catalán a la violencia terrorista, más allá de los supuestos episodios muy puntuales que todavía están bajo secreto de sumario. ¿Qué valoración le merece esta estrategia? Creo que es un absoluto error y además que no se corresponde con la realidad, ¿no? Es verdad, ¿no? Pero bueno, es lo que le decía yo antes, que no sabe uno a qué carta quedarse con el discurso del Partido Socialista, ¿no? Porque yo creo que sí empezó bien, ya haciendo algunos gestos y hablando de diálogo, y yo creo que hay que esa es la solución, que a través del diálogo político es la única solución. Creo que, hombre, los gestos hay que corresponderlos también, ¿no? Todas las partes. Creo que era una señal también, por ejemplo, que Esquerra estuviera dispuesta a abstenerse para facilitar la investidura. Hace muy poco tiempo atrás no hubiéramos pensado en eso, ¿no? Entonces hay que ver las señales, pero siempre hay que mantenerlas, ¿no? Y ahora, sin embargo, pues efectivamente, ahora hemos pasado a la hora España, creo que es el lema, ¿no? Sí. Que es sorprendente, me dices, joder, y antes no, y antes gobierno no, ahora España, ahora gobierno, antes gobierno no. Pero bueno, más que eso, hemos pasado al 155 todo el día en la boca, todo el día, sí. repitiendo. Bueno, es sorprendente. ¿Vamos a solucionar algo así? No. Mezclar, como intentan algunos, y desde algunos medios de comunicación muy insistentemente, terrorismo, identificarlo con lo que está sucediendo hoy en Cataluña, me parece terrible, como tampoco hubo violencia en el proceso. No la hubo. Y sé de lo que estoy hablando, quiero decir, si alguno hemos visto... ¿no? Y la situación en Euskadi, que tampoco es comparable. O sea, lo que sí creo es que Cataluña haría bien, los nacionalistas catalanes harían bien en defender su institucionalidad y de mandar un mensaje muy claro a los CDR
de que la violencia en las calles es contraproducente, la violencia, quiero decir, pues manifestaciones callejeras, el interrumpir el tráfico, bueno, lo que hemos visto, ¿no? Los cortes de carreteras, ni es bueno para el país, para Cataluña, ni es bueno para los propios ideales que ellos dicen defender, y creo que en eso deberían ser contundentes, pero vamos, yo creo que no podemos hablar en absoluto, además, de terrorismo, es que estaríamos trivializando todo, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con este último incidente, ¿no? Sí. Y se aclara exactamente todo, pero lo cierto es que por el momento no se había producido nada. Claro, ver al día siguiente de las detenciones a Albert Rivera con la foto del terrible atentado de ETA en Vic, ¿no? Vamos a ver. Es que uno tiene la sensación de que les interesa y que, claro que les interesa. Y que en realidad con esta vuelta al 155, al nacionalismo español, da la sensación de que PSOE, PP y Ciudadanos pretenden expulsar de la legitimidad democrática, no sé cómo lo ve usted, al independentismo, incluso al nacionalismo, porque no olvidemos que el propio Pablo Casado propuso su ilegalización en una rueda de prensa en la calle Génova. Bueno, pero es que recuerde también cuando Aznar fue el impulsor, pero luego tuvo sus continuadores, ¿no? Cuando decía aquello de que, bueno, pues que ETA y el terrorismo de ETA era idéntico a PNV y a todo el nacionalismo vasco, eso lo hemos visto. Sí. Es más, lo hemos visto impulsado por Zapatero. Me acuerdo del documento del pacto antiterrorista que hizo, es que se nombraba muchísimas más veces, creo que a nosotros nos nombraba 10 veces al PNV y a ETA pues un par de veces, ¿no? Entonces, bueno, pues claro que esto se ha utilizado políticamente. Me parece un error porque los sentimientos, la forma de pensar, la ideología democrática, pero desde un punto de vista nacionalista, independentista, que pueden tener en Cataluña o puede haber en Euskadi, pues no se puede denostar intentando mezclarla con lo que no es, ¿no? ¿Y todo por qué? Pues para no enfrentar un problema político, y como es más difícil debatir sobre una cuestión estrictamente política, pues lo que intentas es mancharla, ¿no? Y mezclarla y decir que, bueno, pues que todo está mezclado con terrorismo, con violencia, con imposición, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que es un error, porque el problema es más profundo, es un problema de raíz, y no sé si algún día se decidirán acabar la transición, ¿no? Pero la ideología independentista no es un problema, es tan legítima como cualquier otra, la nacionalista igual. Sí. Claro, si buscas identificarla con el terrorismo, entonces tú mismo la estás convirtiendo en un problema, en una coartada para expulsión en lugar de integración, que claro, es lo que debería de ser. Es lo que digo, pero claro, es que porque en el fondo no se acepta. O sea, ¿qué se nos decía a nosotros también, ¿no? Y bueno, ¿qué se le decía al mundo en Euskadi, al mundo vasco? No, cuando acabe la violencia, cuando acabe ETA, todo es posible. Hemos visto que no todo es posible, no. Evidentemente, pero era una excusa magnífica para no tener que enfrentar la cuestión política, ¿no? Entonces, cuando dicen, no, el independentismo es legítimo, es tal, pero en el fondo no lo piensan. O en el fondo piensan, pues como de verdad lo legitimemos y pueda ser una opción, pues como cualquier otra, y sus objetivos sean posibles y tal, tenemos un problema, y por lo tanto, como esto es anatema, pues hay que mezclarlo con otras cosas, ¿no? Y bueno, pues sí, estoy de acuerdo con lo que dice usted. Se trata de eso. Claro, ¿es una opción legítima? Debería serlo, en tanto sea democrático en el sentido más amplio, porque también, joder, se pone ahí en el pedestal la Constitución, es como algo inamovible. Bueno, pero si tienes un movimiento de más de 2 millones de personas, por no hablar de Euskadi, pero hablando de Cataluña, 2 millones de personas que se están reclamando el poder votar un referéndum, bueno, no solo eso, te reclaman más de esos 2.200.000, ¿no? Pero que quieran la independencia, etcétera, pues oiga, tú tienes que ver dentro de unos parámetros democráticos si es necesario incluso cambiar la legislación o la Constitución para poder que eso se pueda expresar. Eso es democracia pura. Ahora, ¿estamos dispuestos a eso? Y no estoy hablando solo de España, hay muchos otros estados occidentales que también harían de las mismas. Pero si lo que queremos hablar es en términos estrictamente democráticos, eso debería plantearse. Claro. Efectivamente, porque el independentismo, digo, es legítimo, se puede hacer campaña con él, pero no se puede aplicar aunque obtenga una mayoría parlamentaria, es decir, aunque gobierne el independentismo.
Entonces eso es una anomalía democrática. Tú puedes prometer algo que luego no puedes ejecutar de ninguna manera, según la legislación española y la propia Constitución. Exacto. Por ¿no? eso ustedes quieren incluir en el nuevo estatuto, perdón, el derecho a decidir, Bueno, a ver, a nosotros nos gustaría que eso se contemplara también incluso constitucionalmente. Claro. No. A ver, nosotros lo que defendemos siempre es que puede haber un referéndum pactado y con todas las garantías y que bueno, y que entonces pueda ser aceptado por todas las partes, ¿no? Incluso, bueno, tampoco se nos escapa que geopolíticamente nos movemos en Europa y también para Europa que eso esté garantizado es muy importante, pero no solo para eso, sino para cada uno de los ciudadanos, ¿no? A la hora de optar una decisión. Ahora bien, si me dice usted, ¿están ustedes ahora con...? Pues miren, estamos discutiendo el nuevo estatus en la ponencia de expertos, ¿no? ¿Cómo está la cuestión? Pues no lo sabría decir exactamente, porque, bueno, ahí aparecieron unas ciertas informaciones en el mundo que no sé quién las diría. Casi podría poner nombres y apellidos de uno de los expertos, pero no lo voy a decir, ¿no? De alguna discusión que habría dentro y tal, y bueno, pues eso se categorizó. Nosotros lo que intentamos es que haya un acuerdo lo más amplio posible. El ideal sería, que creo que es la manera de que pudiera funcionar, que haya un acuerdo entre gentes que se sienten exclusivamente vascas, como me siento yo, y gente que se siente vasca y también española. Sabemos que nuestra sociedad es muy plural, eso deberíamos buscar un punto de encuentro ahí. Pero claro, lo que tampoco se puede decir es, como le oía a Sánchez con respecto a Cataluña hace poquitas semanas, ¿no? Nosotros lo que queremos es que el estatuto se quede tal y como está, ¿no? Porque, sí, bueno, lo vino a decir que ya no aspiraba a un nuevo estatuto, a discutir, que, bueno, entonces... Vamos a ver, nosotros lo que decimos es, mira, el estatuto nuestro se aprobó incluso antes de entrar en la Unión Europea, han cambiado muchas cosas, ha habido, leyes básicas de un contenido absolutamente extenso que rompen lo que pactamos en su momento. El Tribunal Constitucional se ha pasado 5 pueblos porque ha sido un tribunal político durante muchos años, entonces esto hay que reorganizarlo. Y hay mucha gente aquí que solo se siente vasca. Entonces, ¿tú te sientes vasco español? Bueno, da un margen a esto. Haz que esto sea posible, sabiendo también que nosotros tenemos que respetarte, que tú también eres tan vasco como nosotros, pero busquemos un punto de encuentro. ¿Por qué no reconocer, por ejemplo, la nación vasca? ¿Por qué no reconocer una suerte de... no es una comunidad autónoma al uso, de cierta bilateralidad con el Estado, ¿no? De bilateralidad con el Estado, de un arbitraje que sea más neutral que el Tribunal Constitucional? Todo esto estamos buscando. Evidentemente, nuestro ideal sería que ese derecho a decidir, o llámale derecho a autodeterminación, no me importa decirlo así claramente, pues pudiera estar, pero no solo evidentemente en el estatuto, porque eso tal y como está en la Constitución no es posible, sino que pudiera estar incluso constitucionalizado, pero vamos, esta cuestión en concreto, yo no diría que es la cuestión capital en estos momentos en la discusión del nuevo estatus vasco, ni muchísimo menos. Vale. Bueno, está ahí en las mentes del Partido Nacionalista Vasco y me imagino que en la mente de Bildu, de otros grupos nacionalistas, pero oiga, también de Podemos, porque esto lo decían así. Ahora bien, luego no veo que lo trasladen a las políticas del día a día, ¿no? Es hablar mucho de plurinacionalidad, incluso también del derecho a decidir, pero luego no, yo no les he visto que estén empujando, por las referencias que tengo mucho ahí en la ponencia, ¿no? Entonces, pero a mí me gustaría que el PSOE en eso fuera un poquito más valiente. No sé si es este el momento para conseguir eso. Los tiempos no están para la lírica, menos con la situación en Cataluña tal y como ha evolucionado. Entonces, pero yo, pues confío que si ahora no es posible, pues ya veremos en el futuro. De todas maneras, creo que también, pues a la opinión pública y a los ciudadanos, los partidos políticos tienen un deber de educar, entre comillas, quiero decir, educar en la tolerancia, ¿no? Claro, si no, la práctica en los propios partidos políticos es difícil. ¿A qué me refiero? Así como nosotros tenemos que decir a los ciudadanos vascos que hay independencia ya y que solo se sienten más... Oye, tenemos conciudadanos que se sienten también españoles, que hay que respetarles en sus derechos,
que oye, es una pluralidad pues muy amplia, no hay mayorías tampoco claras, por lo tanto tenemos que buscar. Pero yo creo que los partidos políticos españoles también tienen que reconocer de una vez y decirle a la gente, oye, mira, aquí hay un hecho cierto y es que hay dos lugares que históricamente, siglos y siglos, han sido problemáticos. ¿Por qué? Pues porque hay un germen, hay una conciencia nacional diferente. Entonces, reconozcamos que esto es diferente, pero mientras no, todas las comunidades autónomas son iguales, aquí no hablo de Cataluña, nada, esto nada, se acaba con el 155, pues ¿a dónde vamos, no? Claro. Y si, claro, si mandamos los mensajes a la ciudadanía se los acaba creyendo y sigue creyendo en esa España unitaria, uniforme, ¿no? que te enseñaba, homogénea, la que me tocó a mí en la escuela, y supongo que en algunos lugares seguirán enseñando lo parecido. Sabemos recientemente, por fuentes cercanas a la Casa Real, que el rey no cree que se equivocara en el discurso del 3 de octubre, al revés, se reafirma en aquel discurso, volvería a darlo, etcétera, etcétera. Esto lo sumamos a una estrategia judicial muy cuestionada desde el principio por los tribunales a los que correspondió las imputaciones, etcétera, etcétera, hacia los presos independentistas, que siguen en prisión provisional a punto de conocerse la sentencia. Yo no sé si todo esto, más el 155 blandido por PP, PSOE y Ciudadanos, sobre todo PP y PSOE, no sé si esto convierte en una acción de Estado contra el nacionalismo independentista. No creo que él esté tan seguro. O sea, que tiene que decir que está seguro. Pero la Casa Real, ¿cómo va a decir que no? Me equivoqué. Claro, ¿cómo va a decir que...? Bueno, acuérdese del me equivoqué, no volverá a ocurrir. Sí, bueno, eso era con elefantes, esto es con catalanes, perdón. Que es un poco más delicado. El medio chiste, pero yo no creo que él esté tan seguro. No creo que él esté tan seguro. Ya. Pero bueno, lo hizo y, en mi opinión, se equivocó rotundamente. Se puso de un lado, él cree que seguramente lo hizo pensando que es que, bueno, aquí esto está muy blando y voy a salir yo. Hombre, pues para alguien que no se moja ni en la ducha a la hora de intentar forjar coaliciones o acuerdos y tal, porque esto no me corresponde a mí, concholés. Bueno, entró a saco. La unidad de España, eso sí que debe ser lo único que... Y ahí tiene que salir y, estos están flojos, voy a salir yo. Pues voy a salir yo, pero... Claro, esos 2.200.000, aunque quieran la independencia, aunque muchos de ellos sean republicanos, que a algunos seguramente les dará igual o no lo serán, son ciudadanos tuyos. Son ciudadanos tuyos. Y tienes que responder también a ellos. Tú no te puedes poner de un lado porque este es el lado de la verdad y el otro es el lado de la mentira. No, aquí no hay lados de la verdad y de la mentira. Todos son legítimos, son 2.200.000 personas. Entonces, tu papel, además, es de moderación, ¿no? El mensaje creo que tenía que haber sido otro, de diálogo político, llamando evidentemente también a la calma y decir que, bueno, pues que hay algunas cosas, bueno, si él también tiene que, dentro de su papel, bueno, de defender el ordenamiento jurídico, hay algunos temas que el ordenamiento jurídico se puede modificar, etcétera, pero hoy por hoy tal, no lo sé qué mensaje, pero un mensaje más, aquello me dio la sensación, fue un tono muy militar. Sí, apeló además a una mayoría silenciosa que luego se demostró que no existía porque ganó Ciudadanos las elecciones. Ojo, ¿cuántas veces he oído yo hablar de mayorías silenciosas a unos y otros cuando les interesa? Me dice, claro, la sentencia, ¿no? La sentencia que ya está dada, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído? Fíjate, la prisión preventiva. ¿Pero cómo es posible? Una prisión preventiva porque además, si no la hubiera habido, no estaríamos en el punto en que estamos. Seguramente habríamos podido avanzar políticamente. O sea, se cumplen 2 años. Claro, que Junqueras está en prisión no es baladí. Y algún otro, ¿no? Como Rull o Turull. Quiero decir, hubiera podido hacerse, porque el hecho de que estén en prisión pesa mucho en los partidos políticos catalanes a la hora de tomar decisiones. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Quieres una solución y crees que lo vas a solucionar? Que no hay sentencia, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, hasta que seas condenado. Entonces, estas personas son inocentes. No, bueno, si uno va a la mayoría de los medios de comunicación, van a ser inocentes. Y además les va a caer rebelión o sedición. Bueno, yo creo que ¿Y qué espera usted de la sentencia del proceso? Sí, porque es que, mire, el genio español suele ser mucho de la letra consangrienta. Entonces, hay que escarmentar. Porque además creo que algunas personas en las instituciones, y creo que también en los medios, en las instituciones judiciales, se sintieron
ridiculizadas con lo que yo creo que no tendría que ser así, pero con lo que ocurrió el 1 de octubre. O sea, es que estos no van a votar, es que no va a haber urnas. Y hubo urnas. Y se votó. Y se indignaron. O sea, un cabreo Supino. que yo no lo entiendo, sinceramente, porque... Pero bueno, entonces se sintieron humillados. Entonces, la letra con sangre entra y sí va a haber sentencias, y yo creo que va a haber sentencias duras, creo que injustas, pero me parece que va a ocurrir. Y le digo injustas porque creo que no ha habido rebelión y creo que no ha habido sedición. Bueno, no ha habido violencia en las calles, armas tampoco ha habido. La declaración de independencia, pues ¿qué quiere que le diga? Yo creo que, con todos mis respetos, Sí, se la creyeron pero también todos ellos, lo- porque sí. era un tanto... Todos vimos lo No, que... es que era la sí. parte, hay que leer la parte que era, digamos, la parte, digamos, que era ley estrictamente, y la parte dogmática, ¿no? La que explicaba, ahí sí iba la de independencia, pero claro, si tú declaras independencia, bajas la bandera, ¿eh? Y al día siguiente no vas tranquilamente a trabajar, tomas una serie de medidas, etcétera, Claro. etcétera. Entonces, bueno, no lo sé, lo de malversación de fondo, pues no lo sé, si habrá ahí algo que rascar. Bueno, Montoro había pero dicho que nosotros no, pero hay. después Pues no fíjese, se pues sabe. si así de Montoro que no, entonces, pero claro, ahora como dice la justicia española que son inocentes, o que, miren, pues no nos gusta nada lo que han hecho, pero con el Código Penal en la mano no se les puede castigar. Menuda se montaba en todo el país, ¿no? Sí. La ciudadanía indignada, no le quiero ya ni contar. Ahí no dirían respeto a la sentencia de los tribunales, ni Casado, No serían ni ni Rivera, capaces. ni nada, ahí no iban a decir que hay que respetar la sentencia de los tribunales. Bueno, y me dice usted, ¿y el 155? Un 155 que tengo que recordarlo, que no se puede decir 155, te quito la autonomía, cojo... No, tiene que ser un acto concreto de las instituciones catalanas y tiene que ser para corregir ese acto concreto. Es un tema muy limitado. No puedes muy entrar en limitado. tromba. Bueno, es que luego lo que se hizo, por ejemplo, de la disolución parlamentaria, etcétera, vamos, aquello fue que luego, bueno, el Tribunal Constitucional ha dado por bueno, pero también ha puesto muchos límites al 155. Claro, Ley de Seguridad Nacional, que no se puede, pero si es que la Ley de Seguridad Nacional ni se contempla en la Constitución. ¿De qué estaríamos hablando si es que verdaderamente creen que va a haber problemas de orden público? Estaríamos hablando de un estado de alarma, de un estado de excepción y de un estado de sitio. Pero eso no se quiere hacer. ¿Por qué no se quiere hacer? Porque son palabras mayores. Sí. Es poner otra autoridad por encima de la Generalitat, tomar servicios esenciales, casi el estado de excepción es, claro, ¿cómo se vería eso también en Europa? Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero que parezca que es una tirita. No, oiga, si verdaderamente tiene que hacer algo y está justificado, haga lo que tiene que hacer, pero no empieza aquí, porque es que si no, ¿dónde está la seguridad? La seguridad en cuanto a las competencias de una comunidad autónoma, ¿no? Es que no hay absoluto, es que cada vez está esto más abierto, ¿no? Mira, si no estoy muy de acuerdo con lo que haces, voy y... ¿Dónde Se dice, está la raya? pero ¿Dónde tampoco está se el límite? explica. O sea, voy a aplicar el 155, la Ley de Seguridad Nacional, y ya La está, ley y ahí de nos 155, quedamos. claro, pero que es que el 155 no pueden si no es con algo concreto. Y la Ley de Seguridad Nacional es contra amenazas exteriores. Además, recuerdo que la discusión que hubo aquí, no, esto es amenaza exterior, está, es decir, terrorismo, tal... Bueno, que no venía a cuento aquella ley tampoco, ¿eh? Yo creo que era innecesaria. Pero bueno, ahí la colocó el Partido Popular, con la aquiescencia del Partido Socialista. Pero eso no vale para esto, es que no se contempla esa ley siquiera. Oiga, o sea, resulta que la autonomía surge de la propia Constitución y se va a poder anular, en parte, por una ley que ni siquiera está contemplada en la Constitución. ¿Pero qué es esto, no? Bueno, terminamos ya con la pregunta del millón. ¿Usted con quién va? No me diga que sabe el número de la lotería y me lo va a decir. Ojalá lo supiera y nos hacíamos millonarios los dos. ¿Usted con quién va? ¿Con Puigdemont o con Junqueras? Yo con el Con la Partido Nacionalista estrategia. Vasco y con Euskadi. El Pero Partido qué Nacionalista estrategia, Vasco y no, con hablando en Euskadi. serio, qué No, estrategia. y es claro que estoy hablando en serio. ¿Qué estrategia Voy con los míos. le parece mejor? Porque ahora parece que bueno, Junqueras ha reconocido que sin no hay una mayoría suficiente independentista ni para vías unilaterales, ni para... A ver, no sé en qué está exactamente Esquerra, tampoco, porque ha dado muchos bandazos, Sí, yo me remito a lo que Recuerden de cara a la recuerden galería, a los la tweets. carta del fin de semana. Fueron ellos quienes presionaron Sí. para la declaración de independencia, porque Puigdemont Cierto. estaba por no hacerlo. Convocar Fueron ellos elecciones.
efectivamente, fueron ellos quienes presionaron. Luego, bueno, parece que ha habido una evolución, pero fueron también ellos los que nos llevaron a las otras elecciones, junto con Bildu, por no querer, bueno, pues votar los presupuestos socialistas y discutir los presupuestos socialistas. Ahora estamos en otra posición. Bueno, si yo lo que le digo es lo siguiente. Yo estoy con Euskadi, pero lo que le digo es, no me cabe duda. Nuestra posición es, tú tienes que tener una visión amplia y saber en qué mundo te estás moviendo. Y esto es complejo, es una geopolítica muy compleja. La sociedad también, la catalana, la nuestra, es compleja, es variada en cuanto a sentimiento de pertenencia, en cuanto a ideologías. Lo que hace falta es un acuerdo para poder vehiculizar todo eso que quieres. Porque sin acuerdo, pues al final eso te condena al empate infinito. Entonces, hay que buscar la vía de los acuerdos. Y luego también, ya que me ha preguntado unos otros tal, también le añadiría, no hay amigos en Europa, solo hay intereses. Les puedes caer bien, pero sus socios es el Estado español. Eso es importante. Por lo tanto, tienes que sabe dónde te mueves. Ha sido un placer y muchísima suerte para las elecciones. Muchas Volvemos gracias. a ello. Sí, sí. Nos veremos. Gracias. Venga, es que ricasco. Gracias.